Bueno, al inicio de la jornada se tuvo la situación de que alguna gente que estaba acreditada para conformar mesa no le permitieron asumir el cargo. Entonces ahí entraba la duda de qué es lo que estaba pasando al inicio de la jornada, quiénes estaban tomando el lugar de las personas que no se les permitió acreditarse. Y digo esto porque obviamente eso era una señal de alerta de que se podía estar colocando a personas afines a un partido político para tener el control del escrutinio preliminar, ¿verdad? Eso primero con la hora de apertura. También se tuvo casos de centros de votación que abrieron tarde, como siempre pasa, pero luego podríamos decir que la situación se normalizó y comenzó a desarrollarse la elección de forma tranquila, no se conoce de incidentes, no se conoce de personas que no se les permitió votar, digamos, de forma evidente y sistemática, ¿verdad? Que hubiera un bloqueo a la votación. El problema vuelve a surgir a la hora del escrutinio, cuando ya comenzaron a contabilizarse los votos y comenzaron a introducir los datos al sistema. En la elección presidencial, por los datos que ha revelado el tribunal, pues el 70% de las actas se pudo, digamos, completar en el sistema y se pudo enviar. Pero en la elección legislativa, ahí vino el problema, no se generaron las actas porque el sistema no lo permitía. En algunos casos la conexión con el internet fue mala y no lo permitió mandar. En la mayoría o en algunos casos, como no se pudo hacer con el sistema el llenado de actas, algunos optaron por hacerlo manual, pero al hacerlo manual se equivocaron en los datos. Entonces, ¿eso qué significa? Que al final pareciera que el tribunal no tiene las actas, o sea, no hay actas de la elección legislativa, y esto lo que viene a hacer es a sembrar dudas sobre el resultado. O sea, uno de los aspectos fundamentales del proceso electoral es que nadie ponga en duda los resultados y que los resultados den, digamos, evidencia de que se respetó la voluntad del pueblo, pero en este momento, con lo que ha pasado, se pone en duda al menos el resultado legislativo hasta que no se tenga, digamos, información y certeza de que no se manipuló el resultado. Y con respecto a la participación de la población en esas elecciones, ¿cómo se mantuvo la afluencia y a qué se debe? Bueno, todavía no hay datos oficiales de participación, no los han hecho públicos, pero algunas misiones de observación estaban adelantando que podía estar cercano al 50% la asistencia, o sea, tampoco fue una asistencia que podría haberse esperado que rondara arriba del 55%, que es, digamos, lo que se ha tenido en las elecciones presidenciales, mucho menos, o sea, se iba a tener el 80% que declaraban algunas encuestas, pero esto, digamos, es un indicativo, ¿verdad? ¿Por qué no acudió el 90% del padrón si supuestamente está con el presidente y era el presidente que se iba a postular? Esta sería la segunda elección donde tampoco Bukele logra llevar al 80-90% del padrón, sino que se mantiene siempre en los promedios que hemos observado en otras elecciones, o sea, nada relevante, pues, y al contrario, si se confirma lo que algunas misiones dicen, podría bajar el porcentaje de asistencia. Y con respecto a que muchos miembros de la Junta de Receptoras de Votos decían que no tenían el papel para la transmisión, que el equipo llegó tarde, ¿qué representa esto? Bueno, una falla de logística de la autoridad electoral. Habría que determinar en cuántas urnas, ¿verdad? O sea, se dio ese problema. Porque todavía no tenemos información y el tribunal debería de informar con porcentajes, con datos, en cuánta falló el que no se tuviera el sistema, el que no tuviera el equipo, en cuánta falló la conexión a internet, en cuántas el sistema contabilizaba mal los votos. O sea, eso es lo que tendríamos que tener ya como información para, obviamente, determinar responsabilidades. Pues, ¿qué fue lo que falló? ¿Fue logística del tribunal o fue el sistema que no funcionó correctamente? O sea, pero no tenemos esos datos y sería bueno que el tribunal haga pública esa información. ¿Cómo ve usted el papel del Tribunal Supremo Electoral, pese a que también
antes de las elecciones las personas le daban una poca credibilidad? Bueno, en términos de justicia electoral, el tribunal se ha quedado corto, ha dejado mucho que desear, porque no ha, digamos, actuado a tiempo contra la propaganda ilegal, tampoco ha actuado contra el uso de recursos públicos que hemos visto durante la campaña por parte del gobierno. No ha dicho nada, o sea, y cuando reaccionó muy tarde, cancelando propaganda, ordenando que se dejara de publicar un par de días antes de la elección. Entonces ha sido lento en ese sentido el tribunal, casi ausente, y junto con esto pues permitió la inscripción de una candidatura inconstitucional, o sea, eso también hay que señalarlo. Estaba todavía la confianza de que la organización del evento fuera bueno, pero con esto último que ha pasado a la hora del escrutinio, también, digamos, es otro punto a señalar del tribunal. O sea, no estaba listo totalmente el proceso electoral, todos los procesos que se tenían que llevar adelante, y esta es la muestra. O sea, falló la organización del evento en esta parte del escrutinio. Con respecto, Eduardo, a una circular que ha mandado la Junta Electoral Departamental al Tribunal Supremo Electoral acerca de el traslado de los paquetes electorales, ¿su valoración? Bueno, es que al terminar la jornada, cada JRB debe dar al representante del tribunal en el centro de votación los paquetes para que se entreguen a la Junta Electoral Municipal, que luego los hace llegar a la departamental y al Tribunal Supremo Electoral. No sabemos si ese proceso se dio así o se rompió esa cadena de custodia, ¿verdad?, y de traslado. Esperemos que no, porque si no hay certeza de que eso sucedió y de que estaban adecuadamente resguardados los votos, esto obviamente va a ser denunciado por la oposición, pues de que no se tuvo en observación y cuido las urnas, y esto puede levantar sospechas y todo de que se pudieron abrir las urnas y cambiar resultados. Pues, o sea, no sé si eso es posible, digo, en este momento, pero da lugar a pensar eso si no se resguardó adecuadamente el material electoral, pues las papeletas. De hecho, yo ya escuché cuestionamientos de la oposición en ese sentido. ¿Quién cuidó las papeletas? ¿Quién cuidó las urnas? ¿Estaban seguras? Etcétera. ¿A dónde estuvieron? O sea, todo eso, digo, y de nuevo caigo al llamado, que el tribunal informe con datos, con evidencias, todo esto, para quitar cualquier duda sobre el resguardo de las cajas con las papeletas.